Y bien, hoy nuevamente retomamos esta propuesta del cuerpo en su dimensión de mensaje y le pusimos al programa El cuerpo habla, que no es ninguna novedad. Yo decía la semana pasada que había que diferenciar el organismo del cuerpo. Y también el cuerpo quiero precisar cómo lo voy a tomar en este espacio. Es una construcción que no existe en los orígenes, lo que existe es el organismo. Se trata de un cuerpo como forma que se construye como una imagen que nos viene desde afuera. Hay unas imágenes que preparó Augusto Collado para este programa, precisamente le pediría que vuelva a ponerlas en pantalla, en donde es un largo camino el que hace que accedamos a esta dimensión de cuerpo como imagen que nos acompaña durante toda la vida preferentemente y que no está en los orígenes. Y bien, también podríamos hablar de cuerpo de conocimiento, se usa mucho la palabra cuerpo, pero lo cierto es que acá lo que me interesa es una puntuación. Lo que nos tiene preocupadas precisamente es el sentido que quiero darle y se trata del cuerpo de los niños y los jóvenes y cómo no mal interpretar el sufrimiento físico. Digo el de los niños y de los jóvenes porque, por ser niños, están en vías de constituirse y muchas veces las enfermedades del cuerpo no son tenidas en cuenta en su dimensión de palabra y son sí tratados como un órgano que se debe reparar, ni más ni menos que un taller mecánico. Lo preocupante es cuando la medicina precisamente trata al cuerpo como si fuera simplemente un órgano y priva al que sufre una enfermedad que no es orgánica de la posibilidad de curarse en serio. Se trata de una cuestión del cuerpo, no de los órganos, y esto es tan antiguo como la historia de la ciencia, precisamente la nuestra. Hace más de 100 años que ya sabíamos que las histéricas y también los histéricos decían a través de sus cuerpos. ¿Qué ha pasado en estas épocas en que paradójicamente, mientras más se avanza tanto en la medicina como en nuestras ciencias, más se fragmenta el cuerpo y se lo trata como si fueran pedazos de órganos que se reparan como las máquinas? Obviamente que esto tiene sus consecuencias. Lo que vemos son malas praxis, como las anorexias, que se tratan como una falta de apetito para la que se recetan vitaminas, los dolores de cabeza que no se curan con pastillas e insisten sin ningún tipo de justificación a nivel de una lesión orgánica, la piel con sus múltiples presentaciones en los fenómenos psicosomáticos, que son los que vimos la semana pasada, y otras malas praxis que no han tenido en cuenta el valor simplemente de mensaje que está atrás del cuerpo, como ocurrió siempre con los síntomas. Hay un desarrollo del mundo de las imágenes, incluido el cuerpo, en donde no están ya más regulados como una palabra que está a medio decirse, sino que pasan a ser regulados por los avances de la ciencia, especialmente la medicina moderna. ¿Qué les parece las cirugías estéticas y este empuje al consumo con las cirugías? Regalos de cumpleaños, cirugías estéticas, trasplantes de órganos, como si se tratara de un taller de reparación. Precisamente el peligro es que el organismo se convierta en un objeto recortado que se comercialice. Se cambia una válvula, se trasplanta un riñón, el mercado de los órganos, podríamos decir, sin un ideal que regule como en otras épocas. Y bien, yo volvería nuevamente a este lugar para después ir, después de la tanda, con nuestra invitada para este programa, ¿sí? Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Resic Salta, recarga y reciclado de cartuchos para impresoras. Por el canal. Y aquí con
la doctora Carolina Cornejo de Smith, que nos acompaña, nutricionista. ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Somos parientes, públicamente. Es mi sobrina. Acá estamos con mi sobrina. Nosotros ese lazo familiar, la medicina moderna no lo va a hacer desaparecer. Decíamos en este intento, obviamente no se trata de descalificar al avance de la ciencia de ninguna manera, y yo la semana pasada con una dermatóloga insistí en qué maravillosa que es el avance de la ciencia en todas las áreas, especialmente la medicina, porque tiene la precisión de responder a situaciones puntuales. Lo que me parece que es bastante complicado es que no todo se cura con pastillas para la medicina. Exactamente. Porque hay una especie de ideal en donde, creo yo, a la consulta va un padre o un adolescente, tanto el que consume la plástica, que quiere tener una imagen ideal, como el que a lo mejor tiene un problema alimentario y pretende a través de una dieta, vos como nutricionista debes darte cuenta, solucionar una dificultad que no es de dieta, porque insiste nuevamente el sufrimiento de este cuerpo, y teniendo la dieta no se trata de saber cómo alimentarse mejor, sino que hay algo que insiste y que presenta otra dimensión. Y sí, en realidad son trastornos en las conductas que están relacionadas a la alimentación, pero que intervienen otro tipo de factores como son los sociales, los psicológicos, los interpersonales, que desencadenan distintos tipos de trastornos alimentarios, ¿sí? Y bueno, existen distintas clasificaciones y distintos niveles de gravedad, de acuerdo a cada paciente, ¿no? Podemos hablar de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa y el comedor compulsivo, ¿sí? Hay diferencias entre este tipo de patologías, pero básicamente todas están relacionadas con el tipo de comportamiento que tienen frente a los alimentos. Una anorexia nerviosa... Ahora, ¿cómo es, digamos, tu experiencia actual en el consultorio en relación a los chicos jóvenes, que generalmente me imagino que son llevados por los padres? ¿Cómo es tu mirada sobre esto, más que...? Porque en general me parece que no se trata tanto de saber, porque hoy por hoy también ahí interviene la máquina. A veces la gente va directamente a internet y busca en Google. Exacto. Y tenés una descripción, sino cómo llega y cuál es tu mirada como profesional en relación a estas problemáticas acá en Salta. En consultorio, personalmente, me llegan muchísimos chicos con problemas de obesidad. He atendido chicos de 10 años, derivado obviamente por los pediatras, pero ya con problemas de hipertensión, por problemas de obesidad, o sea, ya cuando presentan un sobrepeso más que importante. Y son consecuencias que se pueden sumar debido al peso excesivo, o sea, una hipertensión, un azúcar alta que puede desencadenar una resistencia a la insulina y, si no es tratada a tiempo, en una diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Este chiquito de 10, 12 años que llega al consultorio llega acompañado por los padres. Y muchas veces me ha pasado de tener al lado padre o madre también en las mismas condiciones, obeso. Y de sentirle decir al padre, escucha a la nutricionista, tenés que hacer esto, tenés que comer tal cosa, cuando el problema no es del niño, es del ambiente y de los hábitos que hacen a toda la familia. Entonces, aparecen en el niño. Aparecen en el niño como una manifestación por ahí de una conducta o de una situación de la que está viviendo. Sea un sedentarismo ocasionado por muchas horas de televisión, estudio, la falta de la presencia de los padres debido a que muchas veces, en general la mayoría tiene que trabajar casi todo el día.
Entonces son situaciones, la inseguridad que hay en la calle, antes se podía salir a jugar afuera, ahora no. Entonces son muchos los factores que intervienen, más el acceso a la comida elaborada, rápida y que por lo general va acompañada de un aporte energético importante. Son comidas más calóricas, pero a la vez mucho más rápidas de elaborar cuando llegan todos a la hora de Fácil almorzar. de hacer circular y consumir. Exactamente, sí. Se venden rápido, barato, pero tiene Tiene su coste consecuencia. en la salud, sí, Claro, sobre la todo salud. eso. Bueno, decíamos precisamente en el programa anterior que a mí me preocupa esta cuestión en donde la medicina también no deja de estar regulada por un empuje al consumo, ¿sí? Ahora vos resaltás lo que pasa con la comida que no es tan sana, pero sí sale rápido y lo que a lo mejor deja como ventaja es que no tiene grandes costos, se hace rápidamente y hay una especie de globalización. Entonces todos comen panchos, todos comen papas y a los chiquitos se les da por hacer lo que hacen también sus congéneres y es muy complicado. Primero que los colegios empiecen a tomar y los padres tomen conciencia de qué significa. La idea de un kiosco saludable se ha instalado en Salta. ¿Dentro del colegio? Dentro del colegio, sí. Hubo algunas pruebas pilotos, no recuerdo bien en qué colegios, pero el de dejar de vender bebidas azucaradas o pasarlas a las bajas calorías o reducir en azúcares, el evitar vender los snacks, papas fritas, chisitos, todo lo que consumen los chicos, que son alimentos que por lo general no dan saciedad y generan una adicción. Y empezar a poder ofrecer frutas, verduras, pasa particular. ¿Cómo le fue con la idea del kiosco saludable? ¿Cuál fue el resultado de la propuesta? ¿Hubo alguna Repercusiones? Y hay gente que por ahí lo puede seguir y otros no, ¿sí? Y personalmente me pasa, en casa uno trata de inculcarle a sus hijos de que lleven una merienda saludable. ¿Qué pasaba al principio? No querían llevar por vergüenza, es decir, pongo en un tupper una fruta para comer a media mañana, que da mucho más saciedad, es mucho más saludable que por ahí un paquete de galletas que aporta en calorías 3 o 4 porciones de fruta, ¿sí? Entonces, al principio es como que costó hacer entender, particularmente en casa. Y después, por vergüenza, porque era algo diferente a lo que llevaban los compañeros. Y después es un hábito que se va implementando de a poco. O sea que hay que poder despegarse de lo Exacto. que es el consumo masivo para priorizar algo que nos hace bien como personas a cada uno, pero que no es fácil, que esté instalado esto que veíamos que hay un empuje al consumo. Bueno, esto es lo que está, lo que se produce y lo que de alguna manera está impuesto. Y el chico queda pegado a lo que encuentra, que hacen todos los chicos en la Claro. sociedad. A mí me impresiona la falta de capacidad para reaccionar a estas situaciones que indudablemente, lejos de ayudarnos a vivir mejor, nos perjudican y nos intoxican. Porque un azúcar alto o un problema de hipertensión en un adolescente habla de un síntoma que antes se presentaba en la tercera edad, si se presentaba, y que producía ya al final de la vida. Esto, creo que esta manifestación y esta presencia de los signos del final o de la muerte o de la autodestrucción, creo que deben ser repensados por la medicina y deben ser denunciados también. El espacio lo que pretende es analizar las situaciones que no son tan buenas y que si hay un lugar en el mundo que todavía tiene posibilidad de comer sano es Sudamérica, porque tiene, y Salta, que tiene los granos y que es una productora precisamente de legumbres de producción primaria, que tiene aguas dulces. En relación a esto hay otros países que no tienen las ventajas que tiene la República Argentina, y sin embargo estas costumbres que aparecen y que se mediatizan, en donde los medios
tampoco son un kiosco sano, son un kiosco enfermo, diría yo. Las publicidades sobre todo. Porque Sí. promocionan las comidas que a lo mejor le da más rédito al que la produce y no al que la consume. O sea que se está priorizando nuevamente este mercado en donde lo que interesa es el consumo y el rédito y no la vida misma. ¿Cómo salvar un niño si no es a través de este lazo que tiene en la conversación con los padres? Tal vez tu mensaje, me parece el más lindo, es haber podido rescatar como una experiencia propia en tu casa, que tus hijos entiendan, porque sos nutricionista, qué comida sí y qué comida no, más allá de lo que hace la mayoría. Sí, pero a la vez, por suerte, hay una copia. O sea, cuando al principio fueron los primeros por ahí en llevar frutas y los otros niños al ver que realmente estaba bueno comer una mandarina por ahí en el recreo y empezaron a imitar esos hábitos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es nosotros, adultos, transmitir ese tipo de hábitos a los niños, porque solos no aprenden, ¿sí? Los niños comen lo que uno les dio de comer desde la temprana edad. Si uno en la vida no ha consumido pescado, no pretendamos que nuestro niño coma pescado. Entonces, el llevar una alimentación equilibrada es fundamental, ¿sí? Sobre todo a largo plazo, porque las consecuencias por ahí no se ven en el momento, sino a largo plazo. Un déficit de aporte de calcio y no se cura introduciendo calcio en el organismo en la edad adulta. Se incorpora en los primeros años de vida. Por más que ahora sacaron alimentos fortificados, tiene que ver con cómo uno lleva una alimentación saludable desde la primera infancia, ¿no? Otra cuestión que me parece para una nutricionista interesante es, habiendo alimentos, porque a veces está bien que se refuerce con una vitamina, pero pareciera que también en algunas situaciones se sustituye la alimentación sana por el consumo de vitaminas. ¿Qué opinas sobre este tema? En realidad, muchos pacientes tratan de recurrir al uso de vitaminas o suplementos para reemplazar la alimentación. La alimentación, o sea, la comida no se reemplaza, ¿sí? Hay situaciones X, como un embarazo o cargas horarias o estrés en donde se pueden recomendar suplementos vitamínicos, que en realidad eso lo hace más el médico, ¿sí? No uno como nutricionista. Uno trata de hacer una dieta variada, de ordenarlo, de que tenga horarios, que no se saltee ninguna comida, y con eso no hace falta una suplementación. Basta y sobra con una buena, exacto, con una buena elección de alimentos, nada más. En otras situaciones como deportistas, pero ya profesionales, ahí sí se hace otro tipo de suplementación. Pero mucha gente quiere o la solución mágica o la pastilla mágica para bajar de peso sin dejar de comer, como también el suplemento vitamínico para aumentar de peso, porque hay muchas pacientas, sobre todo mujeres, que después de una maternidad sufren de una anorexia nerviosa. Claro. Dicen, no, me consumió mi hijo, y en realidad cuando uno hace la anamnesis se da cuenta que de las 4 comidas básicas que uno tiene que hacer en el día, con suerte hacen 2. O sea que y no la terminan de completar. Claro, no se trata de una cuestión de alimentación. Sí. Me consumió mi hijo. Me parecieron 2 puntuaciones muy, muy interesantes. Primero, esta de la obesidad que vos decías, uno se da cuenta que el problema no es del niño, sino del padre, porque va con un padre que también tiene un desorden. O sea que ya va por la segunda o tal vez tercera generación de desorden alimentario. O el caso de una anorexia posparto o depresión posparto, que también ha sido nombrada así, motivo por el cual alguien no consume alimento, porque tiene una depresión posparto, y en donde ella manifiesta que el hijo la consume, bueno, un sentido que pudo ponerle, y que sigue tan absolutamente unido este tema del cuerpo al mensaje sin descifrar, pero que desencadena y va al final
felizmente a manos de una nutricionista, pero a veces va a una emergencia de hospital, porque no Exacto. siempre las anoréxicas van a la nutricionista. Muchas veces no tienen ni siquiera posibilidad para contar el cuento de que su problema no era de alimentación. Y pierden su tiempo cuando no hay una lectura y un diagnóstico en donde haya una derivación adecuada, porque lo que a mí me parece que hemos avanzado las ciencias en algunos aspectos, pero en otros aspectos hemos retrocedido, porque en lugar de trabajar en equipo con una, digamos, relación interdisciplinaria por el tiempo o por la especialidad, hemos fragmentado ese cuerpo que antes estaba unido y que no siempre el cuerpo pide comida. A veces lo que pide, como también vos notaste recién, es la presencia de otro. Y decías, bueno, a veces los chicos están solos, no pueden salir a la calle, no pueden hacer deportes porque existe inseguridad en la calle, o sea, un montón de variables sociales que determinan que este niño manifieste a través de su falta o su exceso de apetito algo que le está pasando a nivel de su subjetividad, que sigue existiendo, ¿eh? Porque eso no se puede, digamos, curar ni con una alimentación, porque no es un problema de alimentación solamente. Está en No. emergencia, de acuerdo, si es que no come o come mucho, su Lo salud está orgánica. manifestando en realidad a través de una conducta Exactamente. alimentaria, otro tipo de trastorno más psiquiátrico de fondo por ahí. ¿Y cómo trabajan ustedes en este tipo de situación? ¿Cuál es tu experiencia en relación a la obesidad? ¿Cómo te fue? En obesidad en realidad uno trabaja con un equipo interdisciplinario y inclusive en donde tengo el consultorio hay un gimnasio en donde también se trabaja en conjunto. Cada paciente que ingresa además al gimnasio tiene una valoración hecho, hecha, digamos, por una deportóloga, pero previo a poder comenzar una actividad física, tenga o no una patología de base, pasa por un control médico, por un chequeo cardiológico, control de la parte de nutrición y después el paciente puede optar o no por seguir el tratamiento, pero la base está, o sea, en el ingreso el paciente necesita o es monitoreado por un equipo, ¿sí? En obesidad se trabaja mucho con grupos de psicólogos, médicos y nutricionistas. En cuanto a lo que es trastornos alimentarios, es como que está más desvirtuado. No hay muchos equipos interdisciplinarios. Eso me pareció, en relación a esto precisamente, Salta tiene excelentes profesionales en salud mental. ¿Qué hacen derivando a otras provincias, por favor? Yo tengo colegas que son impecables, que atienden problemas de anorexia, de bulimia. No entiendo en relación a esto. Me parece que ahí también no existe la posibilidad de intercambiar y se pasa a la misma segmentación que uno ve en la medicina moderna, donde hay especialidades y donde también se desvirtúa la imagen del cuerpo con su dimensión psíquica, El se paciente, desvirtúa también el individuo enfermo y llega y es tomado en la práctica médica como un órgano enfermo y no como una persona. exacto, mandan a la consulta de nutrición para aumentar o bajar de Pero peso vos es que no es tan y, complicado acceder, digamos, la y anorexia inclusive nerviosa no es. tienen que encarar un tratamiento, digamos, de cambio de conducta. Uno puede Sí, pero ayudarlo con la alimentación, pero tiene que ser un tratamiento integral. ese tratamiento psicológico se hace acá con mucha eficiencia hace mucho tiempo. Lo que está fallando es la comunicación y la Exacto. derivación, Las que deberían derivaciones. ser realizadas inmediatamente y no esperar a que alguien que tiene un problema alimentario termine con un órgano vital, como ha venido ocurriendo en Salta, con muchos casos, que es la razón principal por la que yo en este espacio abrí esta dimensión de que el cuerpo habla, seguirá hablando, y no tiene que ver con un órgano, tiene que ver con una construcción. Y eso, por más que existan píldoras, que existan órganos segmentados, estamos
en esta dimensión. Bien, Carolina, ha sido un gusto que nos acompañes. Bueno, muchas gracias. Esperemos tenerte durante el año comentándonos cómo van esos tratamientos. Bueno, muchas gracias, con gusto. Y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.